Hola a todos, bienvenidos a esta serie de video podcast de En esto radica la paz de Dios. Vamos a continuar en el capítulo número 2, donde nos quedamos, y ahora veremos la sección número 6, que se titula Miedo y conflicto. Y de aquí quiero decir que me lo he leído todo como en cada ocasión, y la verdad es que a veces sí resulta un poco difícil seleccionar ciertas partes que me parezcan más relevantes, porque al final pues todo es relevante. Y ciertamente algunas de las palabras que utiliza Jesús en un curso de milagros, la forma de escribir, la forma de expresarlo puede ser bastante difícil de comprender, entonces hay que leerlo y releerlo. Pero me gustaría enfocarme en el párrafo número 4, y si fuera necesario, pues vamos tomando de algunos otros párrafos. Así que capítulo 2, que se titula La separación y la expiación, sección 6, miedo y conflicto. Y antes de leer y de comentar, pues creo que este tema del miedo es muy importante. Personalmente es una de las emociones, ya nos dice Jesús en un curso de milagros que solamente tenemos realmente dos emociones, miedo o amor. El miedo es el resultado de habernos identificado con el sistema de pensamiento del ego, de la creencia en la separación, de que el Hijo de Dios está separado de su fuente, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero el ego, que es esa idea loca que nos hace creer, que nos hemos creído que así es, que estamos separados, pues origina esta emoción que denominamos miedo. Y amor, pues es este resultado de experimentarnos en esta identificación con el Espíritu Santo, que es nuestra mente recta, que es esa parte de nuestra mente que nos recuerda la verdad. Así que miedo y conflicto para mí son muy relevantes, porque si me he dado cuenta de algo en mi práctica de estudio espiritual, es que he vivido mucho tiempo con miedo, con temor. De hecho, una de las lecciones que más me gustan de el libro de ejercicios es aquella que dice que no hay nada que temer. Así que me resulta muy interesante compartir, comentar acerca del tema del miedo. Ahora sí, vamos a leer el párrafo número 4, donde dice lo siguiente. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Y me llama la atención que la palabra es está en cursiva. Esto quiere decir que es muy importante, lo está resaltando Jesús como, hey, presta atención, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Una de las cosas que dice al principio de esta sección es que usualmente confundimos los niveles. Y yo entiendo esto de confundir niveles como creyendo que el nivel de la forma nos estamos identificando con el nivel de la forma y creyendo que este nivel de la forma, de las cosas, de los cuerpos, de la separación, eh, es causa y no efecto, es origen y no un resultado. Cuando confundimos niveles es porque estamos creyendo que el resultado de la idea loca de creer en la separación es la que origina mi temor en este caso, ¿no? Mi miedo, mi temor o cualquier emoción, entre comillas, como le llamamos aquí en este mundo, negativa, una emoción que no me hace sentir bien, es básicamente una emoción de no paz, es el resultado de creer que este mundo es causa y no efecto. Estoy confundiendo y estoy creyendo que el nivel de las formas, de las circunstancias, de las situaciones, de los cuerpos, es lo que origina un estado interno, un estado interno de paz o de no paz, ¿no? Y esa es la confusión. Y darme cuenta de que no es así, de que el único origen de mi sensación interna, de cualquier sensación que yo tenga,
emoción, en este caso muy concreto, temor, miedo, es solamente en mi mente. Y esto me recuerda a lo que vimos en la parte de curación, que es precisamente que la curación, finalmente, como todo en un curso de milagros, no tiene realmente nada que ver en el nivel del cuerpo o de las circunstancias físicas, personales, materiales, sino tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y la curación solamente puede ocurrir en la mente, porque solo la mente puede enfermar, según un curso de milagros. Así que en este sentido, de esto estamos hablando también aquí. La liberación del miedo no está en las formas, cosas que cambian, van y vienen del mundo aparente de dualidad, sino está en mi cambio de mentalidad, donde es realmente que se origina este temor. Es realmente en esta causa mental la que está originando mi sensación de estar separado de Dios y por lo tanto mi sensación de temer o de tener miedo. Así que es importante que no hagamos esta confusión, no creamos que es el mundo de los efectos, de las formas, de las apariencias, de la dualidad, de la multiplicidad, la que me está haciendo sentir temor, miedo, sino es mi propia idea de haber creído, de seguir creyendo en, en estar separado de mi fuente. Y eso es lo que realmente me da miedo. Y la única causa es una creencia en mi propia mente. Y ciertamente, como ya hemos visto muchas veces, esto nunca pudo haber sucedido, que es el principio de expiación. Nunca pudo haber sucedido que me separe de mi fuente. Así que la única solución a la liberación del miedo es que yo me dé cuenta de esto. Darme cuenta que es mi propia creencia, mi propia aceptación de una idea loca tonta que nunca tuvo lugar, la que está originando una sensación de temor o de miedo en mí. Y esto es de lo cual tengo que hacerme responsable. Por eso leemos en el párrafo número 4, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es darme cuenta de todo esto que he dicho, es darme cuenta que no es el mundo, no es la circunstancia, no es el cuerpo, no es la cosa material la que me, entre comillas, retira de mi paz o aleja de mi paz o me hace perder la paz, sino es mi propia mente al haber creído en esta idea de separación. Y esto es, según yo lo entiendo, tomar responsabilidad, tomar conciencia de que la solución, el problema, como dice un curso de milagros, tanto el problema como la solución son uno solo, está en mi propia mente. Y allí es donde debo realizar el trabajo, el entrenamiento mental, que ya sabemos que es básicamente lo que es un curso de milagros. Después dice en la siguiente frase, línea, cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es, que no es tu responsabilidad. Entonces, pues creo que muchas veces eh, hemos pedido esto, ¿no? Las veces que te has dado cuenta o te das cuenta que estás pidiéndole a Dios, a la vida, al universo, que te libere de alguna sensación de miedo, de temor, de angustia, que por cierto decía al principio, ¿no? La emoción del miedo o del amor, las únicas dos emociones, según un curso de milagros, que realmente podemos experimentar y que son la causa de todas las demás emociones, son el miedo y el amor. Entonces, si estoy experimentando cualquier otra emoción que no sea paz, ansiedad, frustración, enojo, enfado, tristeza, lo que sea, son básicamente un resultado de la misma emoción de miedo, que como ya dije está siendo generada por una idea de quererme separado de mi fuente, y porque eso es lo que estoy eligiendo en ese momento que no me dé cuenta. Entonces, cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no es tu responsabilidad. No hay nada de malo, evidentemente, en el proceso de darme cuenta que es mi propia mente la que me está llevando
tener esta sensación de temor. El que le podamos pedir o el que le pidamos a Dios, al Espíritu Santo, ayuda en los momentos en los cuales sentimos miedo, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es que me dé cuenta que la solución no está allí. La solución no está en pedirle a Jesús, el Espíritu Santo, Dios, el universo, la vida o cualquier otra cosa en la que consideres que espiritualmente hablando o no te retire o te pueda retirar ese temor, ese miedo en ti, no es la solución. La solución es tomar conciencia, tomar responsabilidad de que soy yo quien está eligiendo sentirme así. Tal vez no soy consciente de esto en un nivel consciente, precisamente, pero tengo que darme cuenta, y ese es mi trabajo, esa es mi labor, esa es la práctica, de que si estoy sintiendo temor, si estoy sintiendo miedo, es porque yo lo estoy eligiendo, es porque yo lo estoy eligiendo. Así que ese es lo primero, tomar responsabilidad. Y llega un momento en el que al tomar esta responsabilidad de tomar conciencia en mi propia mente, en tu propia mente, de esto, que entonces realmente puede llegar la verdadera liberación, no porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo nos vaya a retirar este temor o este miedo, sino porque yo me estoy dando cuenta que como me lo estoy haciendo a mí mismo, puedo cambiar de parecer. Así como yo lo elegí, lo puedo cambiar de elección. Después dice la frase número 3: en lugar de ello deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que los suscitaron. Entonces, en lugar de pedirle a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, que nos retire o elimine este temor, este miedo o cualquier otra emoción derivados de esto, esté sintiendo, en lugar de pedirle que nos retire esta emoción, deberíamos pedirle que nos ayude a ver correctamente, que nos ayude a ver cuál es el origen o la causa de este temor. Eso es tomar responsabilidad. Entonces sí, la práctica sería: Jesús, Espíritu Santo, Dios, ayúdame a ver esto como realmente es. Ayúdame a darme cuenta de que estoy eligiendo. Acompáñame a darme cuenta en mi propia mente que soy yo quien se está haciendo esto a sí mismo, dice Un Curso de Milagros también, ¿no? Eh, Así que eso es tomar responsabilidad. No le pidamos a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios o a nadie más que nos retire el miedo o el temor, sino más bien pidámosle que nos ayude a ver realmente cómo es. Y es: yo estoy eligiendo esto, puedo cambiar de parecer, puedo elegir diferente. Después dice la frase número 4: esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Cuando habla de condiciones, hace relación a: pide ayuda para cambiar las condiciones que suscitaron el temor. Y esas condiciones que suscitaron el temor siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Entonces, como decía al principio, mi temor, mi miedo, no está originado por algo que está ocurriendo en el mundo. Recordemos que en Un Curso de Milagros sabemos que el mundo es una ilusión, es una falsedad, finalmente no existe. Entonces lo que está originando mi temor y mi miedo no puede ser eso que no es nada, que es mera ilusión, sino es mi propio pensamiento. Esto me recuerda que es mi percepción, es mi interpretación de ese sueño que no es nada lo que está originando el temor. Y esa interpretación que me está llevando a tener esta sensación de miedo o de temor por algo que estoy viendo, observando, experimentando en el nivel ilusorio del mundo, solamente tiene su origen en seguir creyendo que estoy separado de mi fuente. El hecho de que yo interprete una circunstancia en el mundo como difícil o como algo que me está generando miedo o temor, simplemente es porque he elegido y sigo eligiendo en mi mente el creer que estoy separado de mi fuente, el creer que este mundo ciertamente es real, el creer que este mundo
realmente puede darme o quitarme la paz de Dios. Así que toma conciencia en los momentos en los cuales te sientas eh, con miedo, con temor o con cualquier otra emoción derivado de esto, de la idea de separación, como dije, tristeza, frustración, ira, etcétera. Toma conciencia de que eres tú quien se está haciendo esto a sí mismo. No en el nivel del sueño, de la forma, aunque así lo parezca, sino que es tu propia elección mental, la elección que estás haciendo en tu propia mente, la que se está haciendo sentir de esta manera. Y entonces toma responsabilidad de esto, toma responsabilidad de decir, ok, soy yo quien está eligiendo la idea de separación en mi propia mente, está eligiendo creer que estoy separado de mi fuente. No hay ningún pecado en esto. No me voy a sentir mal porque sé que esto tampoco puede ser cierto, que yo elija algo que no es nada. Sin embargo, tengo que darme cuenta de que parece que lo estoy eligiendo. Entonces tomo responsabilidad y puedo cambiar de parecer al respecto. Ahora puedo darme cuenta de que he estado equivocado, de que ha sido una idea errónea, y entonces puedo abrirme a ver diferente, que sería ver con los ojos del Espíritu Santo, permitirle al Espíritu Santo que se haga cargo en mi propia mente, que recordemos que el Espíritu Santo simplemente es esa parte de mi mente que sabe la verdad, que nunca lo he olvidado, y por lo tanto que me lleva al principio de expiación, que es aquí no ha ocurrido nada. Incluso este miedo, este temor, nunca fue nada. Y este es básicamente el proceso de perdón, como he explicado en nuestras ocasiones. No hemos llegado a esa parte. Me gustaría en algún momento, evidentemente vamos a llegar allí, pero básicamente el perdón es ese, el milagro es la corrección mental. Darme cuenta de la falsedad de aquello que no es cierto y simplemente elegir diferente, porque yo tengo esa capacidad. Por cierto, Jesús habla acerca del poder de la mente en esa sección, que es bien interesante y así quieres, como siempre les digo, es importante que no solamente me acompañes con la lectura de los párrafos o las frases que yo comparto, te invito a que leas todo el texto, que leas el capítulo entero para que tú también te formes tu propia idea, criterio y, y podamos avanzar. Aquí hay una parte en el párrafo número 9, frase número 5, dice, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa, nunca duerme. Recordemos que la creatividad de la mente solo está en el hecho de que la mente en sí misma solamente puede extender amor. La parte creativa de la mente es la extensión del amor, eso es lo único que realmente podemos crear como hijos de Dios, más de lo que Dios es y de lo que nosotros somos, que es amor, ¿sí? Sin embargo, el poder que tiene nuestra mente también reside en el hecho de que podemos hacernos creer que no es así. Podemos hacernos creer que hemos fabricado un mundo de formas, de circunstancias o de situaciones en las que creemos estar. Y nosotros nos hemos puesto aquí mismo, en esta circunstancia, en esta situación. Y ese también es el poder de nuestra mente, el poder de fabricar un sueño que no es cierto, que nunca ha ocurrido, que es este mundo de separación y de ilusión. Sin embargo, tenemos esa capacidad en nuestra propia mente de crearnos un sueño y de creer que estamos en el sueño, que es precisamente la experiencia que estamos teniendo ahora, como hemos dicho muchas veces. Después dice en este mismo párrafo 9, ahora en la frase número 7, está creando continuamente la combinación de pensamiento y creencia. No, perdón, dice, está creando continuamente la mente que nunca duerme, que es creativa. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia y la cual puede literalmente mover montañas. Bueno, aquí entraremos con una parte ya muy de lo que actualmente se habla acerca del poder de la mente, que tú puedes cambiar las condiciones de tu vida, de las circunstancias. Aquí Jesús nos está diciendo que incluso literalmente podríamos mover una montaña con la combinación de nuestro pensamiento y de nuestra creencia.
Claro, en el nivel del sueño pueden suceder muchas cosas y eso no es lo importante o relevante. Lo importante es que nos demos cuenta que tenemos la capacidad de elegir en nuestra propia mente y allí es donde realmente reside el verdadero poder. Independientemente de lo que ocurre en el mundo, ya sea que se mueva o no la montaña, en el momento en el que tú cambias tu pensamiento y tu creencia de la idea errada de creerte separado a la idea de recordar, de saber, de aceptar que nunca has estado separado de tu fuente, cualquier circunstancia del mundo, independientemente de la forma que tome, no te va a afectar. Tú vas a estar en tu santa paz y eterna felicidad, simplemente viviendo ahora un sueño distinto, un sueño feliz y en el momento en el que alcanzas la iluminación, entre comillas, hablando de esta manera, un mundo real, como lo explica un curso de milagros, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien con tu percepción acerca del mundo y no porque el mundo realmente cambie o no cambie. Eso no es lo relevante. Pero ciertamente cuando cambias tu forma de ver el mundo, entonces puedes experimentar un mundo diferente. Y ese es nuevamente el milagro, es el cambio de corrección en tu propia mente y eso es lo que realmente te trae paz. Recordar, eh, aceptar la verdad en tu propia mente, que es el principio de expiación. Aquí no ha ocurrido nada, sigo estando en los brazos amorosos de mi Padre. Esto es un sueño, pero ahora es un sueño feliz. Es un mundo real porque ahora lo veo, lo vivo, lo experimento de otra manera, no porque haya cambiado, sino porque yo he elegido verlo diferente. Entonces, hablando de otra vez del miedo, del conflicto, yo voy a deshacer mi miedo. El miedo va a desaparecer en la medida en la que yo haga el cambio en mi propia mente de tomar responsabilidad y darme cuenta que soy yo, mi propia mente, eligiendo en mi propia mente, la que está creando, generando esta sensación de separación de mi fuente. Y bueno, no haberme dado cuenta de esto me ha llevado a un gran conflicto, a sentir este gran conflicto interno. Finalmente, yo tomo responsabilidad, cuando tú tomas responsabilidad de que eres tú quien está causando, más bien, no, yo no haría de esta manera, más bien diría de que es la propia elección en tu mente de la creencia en la separación, que es el pensamiento, el sistema de pensamiento del ego. El hecho de haber elegido esto es lo que te ha hecho sentir separado de tu fuente, creer separado de tu fuente y por lo tanto tener una sensación de miedo o de temor o cualquier otra que es angustia, frustración, ira, tristeza, etcétera. Vamos a continuar ahora con el párrafo número 4, como habíamos dicho y donde nos habíamos quedado. Dice, retomando, voy a leerlo todo para que lo tengamos más claro. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Y ya dijimos que las condiciones son mentales. O sea, yo en mi propia mente estoy eligiendo la idea de creer en la separación y entonces yo me estoy haciendo esto a mí mismo, puedo cambiar de parecer. Después dice, a ese nivel tú puedes evitarlo. O sea, es decir, al nivel de darme cuenta en mi propia mente que soy yo el que está ocasionando esta sensación de miedo, de temor por creer en la idea de separación, en este momento, en este nivel mental, conciencia en la que me doy cuenta de que soy yo mismo, mi elección acerca de la idea de separación, que es el pensamiento de el sistema de pensamiento del ego, puedo evitarlo. ¿Qué es lo que decía hace rato? Tengo que tomar conciencia de que soy yo quien se está generando a sí mismo esta sensación de miedo, básicamente la idea de separación. Y en este nivel consciente ahora puedo elegir diferente, pero tengo que darme cuenta que soy yo el que está generando esta idea de separación, más bien está generando esta sensación de miedo y de temor, porque estoy eligiendo un pensamiento equivocado. No hay ningún pecado en esto, realmente nunca ha ocurrido. Sin embargo, tengo que darme cuenta de que parece que lo estoy eligiendo, y ciertamente lo estoy eligiendo porque estoy experimentando temor, ¿sí? Pero puedo evitarlo. Dice, eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas.
Esta es una de las frases, al menos yo lo he escuchado bastante en algunos comentarios de algunos maestros, y es una de las frases que más me resuenan a mí, que también me recuerdo constantemente. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Entonces, claro, si tú te estás experimentando en un cuerpo, en un mundo de separación, de formas, de circunstancias que van y vienen de la vida, es porque crees estar separado de tu fuente. Y al creer estar separado de tu fuente, obviamente estás identificándote una y otra vez y constantemente con el sistema de pensamiento del ego. Esto quiere decir que la mayoría de tus pensamientos, el origen de la mayoría de tus pensamientos es creerte separado de tu fuente, que es el sistema de pensamiento del ego. Por lo tanto, tienes constantes pensamientos que reafirman esta creencia de creer estar separado de mi Padre, de Dios, separado de mi fuente. Y esa es la bola, así es como yo lo veo, es la bola de pensamientos que nos saltan una y otra vez en nuestra mente, que a veces parece que no podemos controlar, ¿cierto? Es este pensamiento de tristeza, es este pensamiento de cuestiones que resolver en el mundo, es este pensamiento de un conflicto familiar, es este pensamiento de eh, ¿qué pasa si me enfermo? Es este pensamiento de me hace falta dinero para pagar las cuentas, este pensamiento de tengo que hacer algo para apoyar a tal persona, es este pensamiento y de hay que hacer cosas en el mundo, hay que luchar para poder tener una vida digna, hay que trabajar para poder comprar comida y tener ropa y calzado y una casa, hay que... Es esta bola de pensamientos que surgen una y otra vez que se originan desde este sistema de pensamiento que cree en la separación y que constantemente está reafirmándote, estás separado, necesitas algo del mundo, el cuerpo duele, el cuerpo sufre, mira que esta situación está complicada, esa persona te dejó, esa persona ya no te quiere, nadie te quiere, no hay posibilidad aquí de tener una vida feliz, necesitas luchar para tener una vida feliz, bla, bla, bla. Y esto también incluye los pensamientos de aparentemente de alegría y de felicidad, de gozo, de placer. Tienes una pareja que te ama y esta pareja que te ama es la que te da todo lo que necesitas. No, no es Dios, es esta pareja, es esta persona. Y si esta persona no está contigo, entonces no puedes sentirte feliz, no puedes sentirte completo. Si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos teniendo una bola de pensamientos una y otra vez que están reafirmando, reconfirmando la idea de que estamos separados de nuestra fuente, de que estamos separados de Dios. Constantemente estás teniendo esta bola de pensamientos que están reafirmando la idea de que estás separado de tu fuente, de que estás separado de Dios. Y esta bola de pensamientos tú los estás eligiendo, tú los estás generando, tú los estás creando. Y una vez más, no es para sentirte culpable el darte cuenta de esto, porque eso sería caer nuevamente en el error. Recordemos que no hay culpa en esto, simplemente no es nada. Me recuerdo estos primeros ejercicios de el libro de ejercicios que hablan acerca de este pensamiento no significa nada. Son como las cosas que veo en esta habitación. Nada, ¿no? Entonces, sin embargo, suceden. Y esto es lo que me parece aquí que Jesús está diciendo que hay que observar. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Estas son las divagaciones de tu mente, a mi parecer. Eh, Básicamente cualquier pensamiento que tenemos que nos cruza por la cabeza, entre comillas, ya sabemos que los pensamientos no están en la cabeza y la mente no está en la cabeza, sino que me refiero a que hay que ser consciente, hay que estar al tanto, hay que permanecer alerta de aquello que estamos pensando, aquello que está ocurriendo en nuestra mente. Esos pensamientos que reafirman una y otra vez, estás separado de tu fuente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Entonces, el hecho de darme cuenta de estos pensamientos, ya de por sí es importante, porque si no me doy cuenta de estos pensamientos, pues simplemente continúo una vida en la que me creo estos pensamientos como si fueran la verdad y obviamente pues experimento un mundo
alineado con esta idea tonta y loca de estar separado de mi fuente. Pero si tú te das cuenta de estos pensamientos, eh, lo más importante aquí es hacer conciencia y mantenerte alerta de estos pensamientos para evitar caer nuevamente en el error de reafirmar la idea de separación. Hay una frase que también es muy sonada y que me gusta mucho personalmente de un curso de milagros que dice mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Entonces mantente alerta en tu mente acerca de esos pensamientos que una y otra vez están reafirmando la idea loca, tonta, demente, irreal de creerte separado de tu fuente. Y ya no condonemos más esas creencias, esos pensamientos. Ya no les demos realidad, porque realmente no son nada. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. Entonces, no importa que un pensamiento que tengas en tu mente erradamente eh, te dé lugar a una experiencia en este mundo que no te agrada. Lo que es importante aquí es que te des cuenta que tienes ese pensamiento. Eso es lo que entiendo que está diciendo aquí Jesús. El resultado particular no importa, es decir, en el nivel de la forma del mundo, el resultado particular no importa. No importa si tu pensamiento está generando una circunstancia en tu vida aparente, difícil, complicada o desafiante. No importa la circunstancia aparentemente difícil, conflictiva o desafiante. Lo que importa es que te des cuenta de la causa, que es tu propia mente, y que es creer que estás separado de tu fuente, y que es estar aceptando una y otra vez en tu mente la idea de estar separado de Dios. Por eso hay que mantenerse alerta solo en favor de Dios y de su reino. A este nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Entonces, observa y ya no seas tan tolerante con las divagaciones de tu mente. Cada vez que llega un pensamiento a tu mente que se origina justamente de esa idea tonta y loca de creer separado de mi fuente, toma conciencia de eso. Toma conciencia de que estás aceptando en tu mente una idea tonta, loca de creerte que estás separado de tu fuente y toma responsabilidad de eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Tu mente es muy poderosa. Si tú haces conciencia de esto en tu mente, te vas a dar cuenta de que tienes la capacidad de cambiar de parecer. Y básicamente eso es lo que es el milagro. Cuando hubo el cambio en mi forma de pensar, en mi propia mente. Pero tengo que tomar responsabilidad y darme cuenta, claro, no es el mundo el que me hace sentir miedo, temor, angustia, tristeza, etcétera. Soy yo mismo al elegir en mi propia mente la idea tonta, loca de creerme separado de mi fuente. No eres tú en sí mismo quien, no, más bien, eres tú quien realmente se está llevando a sí mismo a experimentar miedo o temor. Pero nuevamente no hay culpa en esto, no hay pecado, porque realmente no está sucediendo. Pero sí tienes que tomar conciencia de que esa elección estás haciendo en tu propia mente. Y después dice, la corrección es siempre la misma. Aquí obviamente está hablando del milagro, del perdón, de la salvación, de la curación, que todas son palabras que significan exactamente lo mismo. La corrección es siempre la misma. La corrección es siempre en tu mente. La corrección siempre es darte cuenta de que has elegido erróneamente. No hay pecado ni culpa en esto. Eres inocente y eres santo. Esto no ha ocurrido. Pero al darte cuenta de esto puedes elegir diferente. Dentro de la tonta fabricación de este mundo, incluso de creerme una mente separada de la única mente que es Dios, puedo elegir diferente. Puedo elegir ahora el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es simplemente esa parte de mi mente que sabe la verdad, que nunca la ha olvidado. Antes de decidir hacer algo, pregúntate si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Obviamente Jesús está hablando aquí desde la perspectiva del Espíritu Santo como Él mismo. Recordemos que en un curso de milagros Jesús es sinónimo de Espíritu Santo. Son lo mismo porque Jesús aceptó en su propia mente al Espíritu Santo completamente. Entonces,
son uno nada más, Jesús, Espíritu Santo. Así que nos dice, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Lo que está diciendo aquí es, al darte cuenta de que eres tú quien está generando esto, se está haciendo todo esto a sí mismo y te estás generando a ti mismo miedo por una creencia tonta en tu mente de quererte separar de la fuente, tomas responsabilidad de esto, cambias de parecer al respecto y ahora aceptas a Jesús o Espíritu Santo, que una vez más son lo mismo, como la realidad, como la única verdad, como el recordatorio de nunca has estado separado de tu fuente. Y en ese sentido, a eso se refiere, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Para poder preguntarle a Jesús si nuestra elección está de acuerdo con la suya, tenemos que elegir ahora a Jesús, tenemos que elegir ahora al Espíritu Santo, tenemos que elegir ahora al sistema de pensamiento correcto. A eso se refiere con pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Y al momento de elegir ahora el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es Jesús, que es sinónimo de Jesús, cualquier circunstancia aparente en el mundo y cualquier elección que hagamos en el mundo del sueño, más bien cualquier resultado de esta elección en mi propia mente me va a llevar o no a cierta conducta en el nivel del sueño alineada con esta nueva idea de saber que nunca he estado separado de mi fuente. Y una vez más, no es que la conducta en el nivel del sueño sea relevante, sino simplemente es el resultado de haber elegido diferente en mi propia mente. Ahora, no haber elegido la idea de separación y sí haber elegido la idea de nunca he estado separado de mi fuente. Eso es asegurarme de que estoy eligiendo con Jesús. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Si estamos seguros de que nuestra elección está de acuerdo con la de Jesús, con la de la idea de nunca he estado separado de mi fuente, entonces no tendré miedo. Pues queda clarísimo, creo que Jesús lo demostró, porque esto fue justamente lo que él hizo en su propia mente. Él eligió completamente el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y fue tal la aceptación en su propia mente que se convirtió, por decirlo así, en el Espíritu Santo. Son uno y el mismo. Entonces, él pudo haber andado, como ciertamente se nos dice en el mundo, aparente de formas, en un estado de paz, de calma, de quietud, de gozo, de amor, sin que el mundo le afectara en lo absoluto. Y no porque él quisiera a través del poder de su pensamiento, de su creencia, cambiar al mundo, porque ciertamente eso demostró. Su interés no fue cambiar al mundo, sino trascender al mundo y demostrar que el mundo no es nada, pero que uno puede permanecer, entre comillas, en este mundo con una nueva manera, una nueva visión, que es esa visión de Cristo, que es esa visión del amor, que es esa visión también del Espíritu Santo. Y esa es la invitación que creo que nos hace Jesús aquí. Entonces, en esta sección, miedo y conflicto, hay que tomar responsabilidad. Cada vez que sientas miedo, cada vez que sientas temor, haz un alto y mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y date cuenta de que esos pensamientos que estás teniendo parecen muy reales, pero no lo son y solamente proceden de una idea loca, tonta de separación, por lo tanto no son nada. Y toma responsabilidad de que tú te estás haciendo esto a ti mismo, de que no es el mundo, no son las cosas, no son las personas, no son las circunstancias, sino que eres tú. Y no hay ningún pecado ni error realmente, ningún pecado ni culpa en esto. Tal vez sí un error, una equivocación de elección en la propia mente, pero esto no tiene ningún resultado adverso real. Así que eres inocente, eres santo, eres impecable. Entonces elige diferente, elige de otra manera, elige el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y en la medida en la que haces esto, pues obviamente se deshace todo lo que no es nada.
y te quedas con lo que sí es. Y eso es el Espíritu Santo, Jesús, Dios mismo y la expresión del amor como lo único que eres. Y sí, pues muchas gracias. Este fue un podcast bastante largo, la verdad es que creo que fue interesante y te invito como siempre a dejar tus comentarios. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un mensaje, dejarlo aquí en las redes sociales y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.